¿Qué está pasando con Muface? Es una de las grandes preguntas que se hacen en este momento 1,5 millones de afectados que se acogen anualmente a los servicios que prestan compañías privadas de seguros y que dan cobertura sanitaria a 1,5 millones de personas entre funcionarios y sus familiares. Lo que está pasando es de que el concierto que establece el gobierno con estas empresas privadas ha acabado este año y se debería de hacer una nueva licitación. Se debería hacer otra negociación para ver las aportaciones que iba a hacer el gobierno a estas mutuas privadas. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que estas mutuas privadas han decidido echarle un pulso al gobierno, un pulso muy fuerte, y se han negado a aceptar las propuestas que el Ejecutivo ha ido planteando en cuanto a subida de estas primas. Comenzaron ofreciendo el gobierno un 14% de aumento en la prima para los siguientes 3 años, desde el año 25 hasta el año 28. Las mutuas privadas dijeron que no. Y comenzó el tira y afloja. Tampoco fue un tira y afloja muy furibundo. El gobierno rápidamente cambió de posición y no ofreció un 14%, ofreció un 17,4%. ¿Qué dijeron las mutuas? Las mutuas vieron el cielo abierto y dijeron que no. El gobierno, en un rapto de inteligencia, ofreció el 33% de aumento. ¿Y qué dijeron las mutuas? Ya le habían cogido la horna al gobierno y volvieron a decir que no. Y ahora el gobierno, en boca del señor Óscar López, que es el ministro encargado de la negociación, ha ofrecido el 41,2%. Pues, paradójicamente, ha ofrecido más dinero que el que pedían las mutuas al comienzo de la negociación. Esto representa 4.808,5 millones de euros en 3 años, escalado por edad, porque también han conseguido que la aportación sea por edad. No es lo mismo los gastos que tiene un niño, pongamos, de 5 años, que los gastos que puede tener una persona mayor de 65. Entonces también las compañías han conseguido un escalado en función de estas cuestiones. 4.808,5 millones. 300 millones más, 330 millones exactamente más de lo que se pedía al comienzo de la negociación. Es aquello que decimos que el gobierno ha mostrado ser muy duro con las espigas, pero es muy blando y muy cobarde con las espuelas. ¿Por qué? Lo tenemos que poner en contexto. Fijaros, ahora estamos discutiendo los grupos de pensionistas y estamos reivindicando que se aplique una sentencia del Tribunal Supremo, que habilita que trabajadores que habían estado cotizando en mutuas en el año 60 y 70, ahora tienen derecho a reintegrarse una parte de las aportaciones que hicieron que eran ilegales, según ha declarado el Tribunal Supremo, que han declarado ilegales y que por tanto tienen derecho a recibir ese dinero, que en algunos casos es más, en algunos casos es menos, cada uno en función de su idiosincrasia personal. Pues bien, ¿qué ha hecho el gobierno? Para que tengamos una comparativa, ¿qué ha hecho el gobierno? Al principio, a estos trabajadores, gente muy mayor, obviamente, se les devolvía la cantidad íntegra que se ha devaluado. Pero ahora ha cambiado la norma. Hacienda ha dicho que no. Ha dicho que van a cobrar en 3 años, 4 años, ahora se hablan de 3 años, que lo harán progresivo, es decir, cada año tendrás que pedir por carta con documentos a Hacienda que te reconozcan una parte de lo que te deben. Una parte de lo que te deben. Si son 3 años, un tercio de lo que te deben por año, ¿no? Hasta acabar de
que te reintegren la parte de deuda. ¿Qué ocurre? Que muchos de estos pensionistas son gente muy mayor. ¿Será que Hacienda está esperando que esta gente muera para no tener que pagarles? Esta es la duda que ahora mismo nos corre. Pero visto el resultado, visto el comportamiento del Ejecutivo respecto a las grandes mutuas privadas, debemos pensar si efectivamente lo que pretende el gobierno es ahorrarse unos cuantos cientos de millones, porque la cantidad es muy pequeña respecto a otras medidas que está tomando. Realmente lo que estamos viendo es una cesión continua por parte del gobierno, por parte de Óscar López. Yo no quiero pensar que lo que está ocurriendo es que hay intereses particulares también en todo esto, ¿no? Señor Óscar López, como todos sabemos, es candidato a las autonómicas de Madrid del año que viene. Cuando salió inmediatamente esta discusión, salió a la luz las negociaciones entre las empresas aseguradoras privadas y el Ministerio, la señora Ayuso salió inmediatamente diciendo que no había ningún problema, que ella acogería a todos los funcionarios de Madrid y los apoyaría y los protegería en la sanidad madrileña, que es tan magnífica, y que no tuvieran ningún problema. Óscar López parece ser que vio, hizo cuentas numéricas y dijo: es posible que esta señora, este tema, me reste capacidad de votos, me reste influencia electoral de aquí a un año. Y ha estado y ha cedido en cosas difícilmente creíbles, absolutamente increíbles, porque cuando se inicia una negociación, normalmente no se consigue la parte inferior de la negociación o la parte superior, ni lo máximo ni lo mínimo, te quedas en una posición más o menos intermedia. Aquí no ha pasado esto. Se ha ofrecido más dinero del que se pedía inicialmente. Y además con otro agravante. En lugar de promover la sanidad privada, incluir a 1,5 millones de personas en la sanidad pública habría representado cargar sobre la sanidad pública en torno al 2,9% de ahora mismo digamos, de la capacidad que tiene. Tampoco no es una cantidad que te vaya a desmontar la sanidad pública. Si además ese dinero que se destina a las mutuas privadas se hubiera invertido en la sanidad pública. Es una opción política. La opción política de privatizar el sistema público de sanidad en España. También en el tema de los funcionarios. Y también cediendo a los intereses de las grandes compañías aseguradoras. Así que realmente estamos frente a un auténtico latrocinio, que además está creando problemas graves dentro del propio gobierno. La ministra de Sanidad, que fue apartada de esta negociación, ha pronunciado frases muy duras contra el ministro del señor Óscar López, precisamente el que ha llevado a cabo esta negociación. Pero es que fíjense, ayer salía la noticia que de DKV, una de estas empresas, resulta de que ahora se niega a cubrir la asistencia sanitaria de 8.000 funcionarios que están en el exterior, están en otros países, ¿no? Porque no les salen las cuentas. Porque además, y ya con esto acabo, estas compañías están haciendo además una burla a todo el sistema público de sanidad y al gobierno. Según la Universidad de las Canarias, estas compañías están haciendo una selección de pacientes, de forma tal que aquellos pacientes que tienen patologías más caras, imaginemos un cáncer, son desviados rápidamente hacia la sanidad pública, mientras ellos se quedan con los casos menores, que son mucho más rentables. Contra más costos me evito, más beneficio obtengo. Por otra parte, el Ministerio de Sanidad le pedía al Ministerio de Óscar López que exigiera las cuentas, que ya que es dinero público, le exigiera a estas grandes compañías que explicaran en qué habían invertido el dinero. Estas compañías se han negado. El Ministerio no les ha exigido absolutamente nada.
las ha dejado hacer y las ha bonificado. Estamos, pues, delante de un caso más de privatización de la sanidad pública, promovido por un gobierno que se autodefine como progresista. Un ejemplo más de cómo se es fuerte con los débiles y débil con los fuertes.